Bueno, nosotros vamos a hacer hoy una ponencia que hemos denominado Matemática de la Demencia, un proceso de divulgación científica para democratizar el diagnóstico temprano del Alzheimer. Esto es un proyecto que nace en alianza con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y se realiza en la UPB, en la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga de Colombia. Nosotros somos Araceli López y Juan Diego Flores Quintero. Buenos días para todos. Para también agregar, somos comunicadores sociales y Araceli es docente también y es magíster en identidad, cultura y territorio. Para dar un poco de contexto sobre este tema que nosotros vamos a conversar hoy con ustedes, que tiene como eje transversal el Alzheimer, nosotros tenemos algunas cifras, como ustedes pueden identificar en esta presentación, donde la cantidad de casos es alarmante según los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud y donde relacionamos algunos de los síntomas asociados a esta enfermedad, que si bien para todas las personas es distinto, hay algunos en común que son los más populares: tendencia al olvido, pérdida de la noción del tiempo, desubicación espacial, incluso con lugares conocidos. Esto también se relaciona con la incapacidad de volver a recordar estas cosas. No es como que yo lo recuerde más tarde, entonces no hay, digamos que, una relación tan directa con esta demencia. Bueno, y tampoco se tiene que asociar únicamente el Alzheimer a la vejez, porque hay múltiples factores que implican que las personas pues tengan esta demencia, esta enfermedad. Hay algo interesante para aclarar y es que en Colombia se identifica una persona adulta mayor o sí a los 55 años. A nivel mundial en países de ingresos medios y bajos de 60 y a 65 años en países con altos ingresos. Usualmente para identificar que alguien tiene Alzheimer utilizan una evaluación clínica que consta de una entrevista, de una evaluación psicológica, de un examen físico y de una evaluación neurológica para establecer el grado de deterioro cognitivo. En este entonces también emplean técnicas neurofisiológicas o de neuroimagen que seguidamente les vamos a aclarar y también a exponer un poco más. No obstante, no existen métodos precisos y adecuados que nos permitan identificar esta enfermedad cuando apenas está empezando. Digamos que la mayoría de diagnósticos están cuando la enfermedad ha avanzado mucho y cuando es muy complejo iniciar cualquier proceso para retardarla, porque esta enfermedad todavía no tiene cura. Entonces ahí, teniendo en cuenta este panorama, es cuando nace la alianza que les mencionamos al inicio entre estas dos instituciones y nace Matemática de la Demencia, que es el nombre de divulgación que le hemos dado al ejercicio de este proyecto, que en esencia busca crear un protocolo de evaluación multicomponente. Entonces acá recalcamos la parte interdisciplinar en la valoración que deberían tener todas las personas, todos los adultos mayores, para que puedan ser diagnosticados o no con esta enfermedad, y la necesidad entonces que surge desde lo comunicativo para que nosotros podamos hacer puentes de diálogo con los profesionales de salud, pero también acercar este conocimiento científico a la comunidad en general. Y de ahí es que nace la necesidad de hacer una estrategia de divulgación científica asociada a la ejecución de este proyecto. Bueno, y entonces, ¿de qué consta el proyecto? Tiene dos fases. La primera fase, entonces, es un registro neurofisiológico que realiza una profesional especialista en psicología clínica o neurología. Entonces, allí aplica una serie de pruebas para primero obtener esa evaluación. En segundo lugar, entonces, hay un registro psicofisiológico en el que consta de un registro cardíaco y una resonancia magnética. Eh, Algo interesante de este proyecto es que utiliza la geometría fractal. Es un software que pretende analizar las imágenes de resonancia magnética de cada paciente para entender cómo ha sido el deterioro cognitivo en cuestión de minutos. Eso sobre todo teniendo en cuenta que el cerebro de las personas que sufren Alzheimer cambia de tamaño y forma. Entonces lo que se busca es establecer el número preciso en el que se empiezan a generar esos cambios, y de ahí en adelante pues ya nuestros investigadores expertos en el tema son los que conocen en detalle a profundidad, y que pues nosotros no podemos mencionar tampoco tan a profundidad por unas cuestiones se me escapa el nombre, Propiedad eh, intelectual. de propiedad intelectual. En términos de comunicación y salud, pues nosotros lo que buscamos en esencia es conversar con los profesionales en salud para conocer cuál es la situación actual asociada al diagnóstico temprano de la enfermedad, formalizar una estrategia de divulgación científica que nos permita informar, sensibilizar, concientizar y construir opiniones asociadas al tema, y que a través de las redes sociales podamos apalancarnos para
acercarnos muchísimo más a las personas y esto sobre todo teniendo en cuenta la versatilidad que tienen, muy apalancada por la llegada del COVID-19. Precisamente por esta razón utilizamos herramientas de investigación como Dandelion, donde nosotros comenzamos a entender un poco a través de un estado del arte cómo se comunican los profesionales de la salud y qué es posibles estrategias se pueden hacer de manera virtual. Entonces, esta técnica, por ejemplo, lo que nos hace es visualizar los datos, crear unas rejillas y unos protocolos a través de unas ecuaciones con palabras clave y utilizando bases de datos abiertas los registros, documentos y artículos actualizados sobre estas estrategias de comunicación en salud. Y con eso nosotros ya formalizamos la información en cuanto a qué es lo que ya había y qué es lo que a nosotros nos falta en el marco del proyecto. Entonces, desarrollamos un instrumento de diagnóstico asociado con la entrevista semiestructurada con guía, en la que abordamos las categorías asociadas con los procesos que realizan los profesionales para el diagnóstico, las dificultades que tienen, el consumo de información que hacen para resolver sus dudas y las sugerencias y recomendaciones asociadas a cómo pueden mejorarse los diagnósticos. Por otra parte, hicimos un cuestionario digital que tuvo dos características principales de exclusión asociadas a la muestra, y es que los profesionales sí o sí tenían que tener una relación directa con el diagnóstico temprano del Alzheimer, y dos, debían ser profesionales asociados al área de la salud, pero con una relación directa con el Alzheimer. El muestreo fue no probabilístico por bola de nieve, el formato de uso fue a través de mailing y la población fueron profesionales de salud a nivel nacional. Una cuestión para precisar es que primero hicimos el cuestionario digital y posteriormente hicimos la entrevista semiestructurada con guía con los profesionales que manifestaron su voluntad de seguir participando en el proceso. Nosotros utilizamos un enfoque mixto de investigación, ¿no? Entonces, esto es importante aclararlo. Encontramos dentro de los primeros resultados un perfil sociodemográfico, entonces encontramos personas entre los 28 y 68 años en ciudades principales de Colombia, al nororiente, en el centro y en el sur. Los profesionales en su mayoría trataban profesiones como la geriatría o neurología, estas son especialidades médicas, pero también psicología clínica, por ejemplo. Su formación está dentro de la especialización, maestría y doctorado, es decir, posgrados, y trabajan dentro del sector privado más que dentro del sector público. También ellos son docentes e investigadores. Y este slide lo que ratifica es justamente que la mayoría, la mitad de nuestra muestra cumple con al menos con más de 10 años de experiencia aplicando procedimientos para el diagnóstico temprano del Alzheimer. El resto de la población tiene un rango de edad menor, pero todos están asociados con el diagnóstico temprano de la enfermedad. Aquí también entonces encontramos que el 57% ha participado en análisis neuropsicológicos, cognición emocional y toma de neuroimágenes, es decir, las pruebas o el protocolo que también estábamos contándoles anteriormente. Esto, por supuesto, nosotros buscábamos cruzarlo con cuáles son las dificultades que existen para nosotros revisar qué cosas podíamos llegar a aportar. Entonces encontramos cuestiones tan estructurales que se nos salen de nuestras manos, como por ejemplo que hay un sistema de salud deficiente, que se demora en autorizar la aplicación de pruebas y exámenes para las personas que pueden estar sintiendo estos síntomas, y esto pues mientras se aprueban las cosas se va acelerando la enfermedad. Hay un desconocimiento generalizado de los síntomas y esto hace que las personas no consulten a tiempo con los especialistas médicos. Hay una carencia de métodos precisos para la toma de imágenes y de resonancias que permita observar el estado real del cerebro de los pacientes, y hay una precaria disponibilidad de estudios genéticos y ausencia de medición de biomarcadores. Esto hace parte también de cuestiones técnicas respecto a precisamente eso, pruebas que no sean tan invasivas para obtener información temprana sobre los protocolos del Alzheimer, porque algo importante para aclarar es que el Alzheimer o en identificar a una persona, a un paciente con Alzheimer, es difícil en el sentido de que no hay algo establecido en lo que a través de una serie de pruebas dicen tiene o no tiene esta demencia. Entonces, de El ahí la tiempo. necesidad, solo una cosita, de ahí la necesidad de que la valoración siempre sea integral. Exacto. Con relación al tiempo, entonces 50% de los encuestados tienen solo entre 20 y 30 minutos para atender uno de los pacientes a nivel nacional durante todo su día.
y la mayoría de personas pues tienen acceso a pruebas y test, que son algunos de los elementos que se necesitan para aplicar, para hacer la valoración, y esto hace que la mayoría de pruebas en las que se utiliza, por ejemplo, el Minimental o el MOCA, pues son pruebas que duran mucho más que 20 o 30 minutos. Entonces ahí hay como sigue apareciendo pues este problema. Dentro de los retos del diagnóstico se encuentra fortalecer la comunicación entre cuidadores y pacientes, cuidadores y profesionales de la salud, debido a que los cuidadores hacen parte fundamental del proceso en el que se encuentra el paciente, porque están en su día a día y entienden o no las actividades o acciones que genera el paciente y pueden justificarlas frente a los profesionales de la salud. En Colombia hay un departamento que se llama Antioquia y a nivel nacional es el que tiene mayor alcance de Alzheimer genético. Por ende, es una región ideal para realizar investigaciones. Es decir, si en Colombia se realizan una investigación que entienda o haga entender un poco el pasado sobre el Alzheimer, se pueden tener desde ya referentes para que los diagnósticos sean tempranos, ¿sí? Porque como las regiones son diferentes, entonces las poblaciones son distintas y cada población, como les decimos, es variable respecto a la identificación de las demencias. Y respecto al consumo de información, el uso de canales, formatos y campañas que fueron como las subcategorías que nosotros abordamos en el diagnóstico, nosotros encontramos que hay pues que los profesionales manifiestan que sigue habiendo un desconocimiento general de la información que se comparte respecto a esta enfermedad. Solicitan una mayor presencia de campañas con acceso a información precisa, científicamente validada, que le permita a la población en general tener herramientas y criterios para acceder a los distintos servicios que realmente existen asociados para el diagnóstico de esta enfermedad, que se puedan fortalecer redes de comunicación entre los mismos profesionales de salud y que la información científica suministrada por fuera de la academia sea pública, pues digamos que lo que hay hasta la actualidad es que es publicada por la industria farmacéutica en la mayoría de casos, y ven las redes sociales como un canal informativo para que luego puedan tener mayor información. O sea, es como el gancho para ir a algo más. También nosotros encontramos que ellos prefieren el consumo a través de formatos, entre ellos videos de 2 a 5, que tengan una duración de 2 a 5 minutos y sean animados y tipo documental, y con podcasts que se aborden desde la narración y la entrevista. Estos elementos ya nos permiten a nosotros ir consolidando como cuáles pueden ser los elementos claves a la hora de proponer la estrategia de divulgación científica, y nosotros ponemos esta gráfica porque uno de los elementos que encontramos fue que les encantaría utilizar una aplicación como una herramienta de apoyo para que también puedan implementarla en los diagnósticos. El promedio de uso que harían de esta aplicación es del 60-80%. Sin embargo, a pesar de esto, a medida que el proyecto fue avanzando, los investigadores principales se dieron cuenta que la valoración integral, de acuerdo a lo que nosotros habíamos encontrado, con todas las dificultades, impide mucho que el acceso a la información que nosotros entreguemos en la estrategia de divulgación científica se asocie puntualmente con entregar en qué consiste cada uno de los componentes que se evalúa de forma detallada, y que por el contrario podamos nosotros desde la universidad convertirnos en un apoyo para hacer valoraciones integrales de posibles adultos mayores que padezcan esta enfermedad. Esto en alianza también como una manera de escapar a las deficiencias estructurales que tiene nuestro sistema de salud y que nosotros podamos aliviarla de alguna forma. Entonces, dentro de las conclusiones que tenemos en este primer proceso de investigación y divulgación científica, encontramos que los profesionales de la salud quieren productos multimedia de corta duración debido a su diario vivir, ¿no? Y que dentro de estos procesos multimedia, lo digital o las plataformas digitales deben ser acompañadas de trabajos offline e interinstitucionales para que no se queden solo en el tema o en el reconocimiento de entender de que existe, sino también de que se genere esa apropiación social del conocimiento. También entonces encontramos que hay un alto índice de demanda dentro del sector salud, ¿no? Como lo decía Araceli, para desarrollar procesos de salud mental que generen prevención en la comunidad. Y por último, que es necesario que las instituciones académicas se conviertan en aliados para garantizar la valoración integral de los adultos mayores. Esta fue nuestra investigación por ahora.
Y con esto, digamos que nosotros ya estamos consolidando todo un especial de divulgación científica, pero que parte necesariamente de lo que nosotros encontramos en el diagnóstico y de lo que como proyecto que en este momento sigue en ejecución se puede, digamos, apalancar para ofrecerle a la comunidad, no solo a los profesionales médicos, sino también a la comunidad en general, herramientas comunicativas que les permitan seguir aprendiendo y apropiarse de cómo pueden acceder a los servicios de salud que garanticen una valoración integral de sus condiciones de salud mental asociadas con el Alzheimer. Muchas gracias y esperamos Gracias, esperamos todas compartir sus con ustedes. preguntas, comentarios. Adiós. Adiós.